Bueno, buenas tardes. Eh, Vamos a comenzar eh, en esta semana nuevamente con balanceo de ecuaciones, pero en este caso vamos a hablar del balanceo por el método de Redox. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver eh, cómo se realiza este proceso. Entonces, balanceo de ecuaciones por el método de Redox. Inicialmente, pues, como siempre se ha dicho, eh, estas reacciones tienen que verificar que se cumpla con la ley de la conservación de la masa. ¿Qué dice esta ley? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Al igual que la masa, en este tipo de reacciones hay que balancear también la energía. ¿Listo? Y la energía aquí lo hablamos en términos de electrones. ¿Listo? Entonces, para hablar de este método de balanceo, que es el método de redox, por su nombre quiere decir reducción, oxidación. Dos procesos químicos en los cuales se tienen en cuenta los electrones. ¿Listo? Entonces, en la reducción tenemos que se da cuando un átomo gana electrones luego de la reacción. Y la reducción se da hacia la izquierda teniendo en cuenta una recta numérica. ¿Listo? Es decir, vamos a tener en cuenta el estado de oxidación de un átomo y la ganancia de electrones va a hacer que su estado de oxidación disminuya. Es decir, si tenemos un estado de +3, un estado de oxidación de +3, y gana electrones, se reduce ese átomo, vamos a tener que ese átomo va a disminuir el estado de oxidación, es decir, va a tender hacia la izquierda. ¿Listo? Hacia el lado de allá. Listo. Ese por el lado es la reducción. Pero ¿qué es el lado contrario, el lado totalmente contrario? La oxidación. Y la oxidación, pues, es el proceso totalmente contrario en el cual un átomo pierde electrones luego de que ha ocurrido la reacción. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues, la oxidación se da hacia la derecha y el estado de oxidación de un átomo pues va a aumentar. Si tenemos, digamos, un estado de oxidación -2, luego en los productos un átomo va a tener que tener un estado de oxidación en términos numéricos mayor. ¿Listo? Es decir, va a tender hacia la derecha, hacia este lado. Si lo tenemos de acá, entonces vamos a tener un estado de oxidación de ese mismo átomo, pero en los reactivos mayor. ¿Listo? Ahora, rápidamente, ¿cuáles son esos pasos para balancear por este método? Son una serie de pasos que me garantiza que la ecuación de reacción quede totalmente balanceada. ¿Listo? Antes de eso, indicarles unas claves para tener los estados de oxidación de algunos átomos. ¿Listo? Entonces, claro que el hidrógeno siempre trabaja con +1 en la mayoría de los compuestos, a excepción de los hidruros. ¿Listo? El oxígeno siempre trabaja con -2, a excepción de los peróxidos y superóxidos. Los elementos del grupo 1A van a trabajar siempre con +1, los elementos del 2A siempre con +2, los elementos del grupo 3A van a trabajar con +3, del grupo 3A con +3, a excepción del talio, que trabaja con +1 y +3. Los metales en estado fundamental quiere decir que cuando no se han enlazado con nada, trabajan con 0. Ejemplo, cuando encontramos en una reacción hierro, es decir, su símbolo atómico Fe y no está enlazado con nadie, no ha tenido ninguna interferencia o ninguna reacción con otros átomos, quiere decir que está en estado fundamental. Ejemplo, aquí tenemos el hierro, el zinc, el níquel. Desde que en una reacción los veamos así solitos, quieren decir que están en estado fundamental y ahí en ese momento están trabajando con 0. ¿Listo? Moléculas diatómicas del mismo elemento trabajan también con 0. Ejemplo,
el hidrógeno molecular H2, oxígeno molecular O2 o el cloro molecular 2. ¿Listo? Cl2. Quiere decir que es como son dos átomos que me conforman una molécula y son del mismo átomo, van a trabajar con cero. Y otra así como importante es que el carbono trabaja con más 2 y más 4. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos en este. Claro que el carbono también puede trabajar con menos 2 y menos 4, ¿no? Bueno, ahora sí vámonos con los pasos. El primer paso es en la ecuación de reacción ya establecida con las fórmulas correctas, colocar los estados de oxidación a cada átomo, de tal manera que las fórmulas, los estados de oxidación en las fórmulas tienen que sumar cero, multiplicándose con la cantidad de átomos que hay ahí en los subíndices, con los números que están en la parte de abajo. Este número me indica la cantidad de átomos al ser multiplicado por los estados de oxidación, y estos al sumarse con los átomos de la fórmula me tienen que dar cero, algo que ya habíamos establecido en clase. Ahora, segundo, establecer qué átomos cambiaron su estado de oxidación. Es decir, si yo en los reactivos vi que un elemento, un átomo tenía más 2 y ya en los productos veo que quedó en más 4, ese cambió su estado de oxidación. ¿Listo? Identificar cuántos electrones en cada átomo se pierden o se ganan. Entonces, si pasó de más 2 a más 4, ¿qué pasó? ¿Ganó o perdió? ¿Cuántos? Ah, perdió 2, listo. ¿Por qué? Porque aumentó, perdió electrones. Como perdió electrones, aumenta la carga positiva. Entonces, ganó 2, perdió 2 electrones. ¿Listo? Identificar cuál átomo se redujo y cuál átomo se oxidó y cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Teniendo en cuenta que lo mismo que estábamos hablando ahorita, el que gana electrones se reduce, el que pierde se oxida. Asimismo, el que pierde electrones será el agente reductor, el que pierde, y el que gana será el agente oxidante. ¿Listo? Quinto, balancear los electrones perdidos con los ganados, que sea la misma cantidad. Si un átomo gana 3 y el otro solo pierde 1, pues hay que balancear esa misma cantidad, porque si yo gano 3 electrones, quiere decir que tuvieron que haberse perdido 3. ¿Listo? Ya sabía, hay que balancearlos. Sexto, para balancear esta cantidad necesitamos utilizar coeficientes para balancear los electrones. Esos coeficientes que yo tengo se colocan en la ecuación de reacción. ¿Pero en dónde? Van en los productos, en las fórmulas de los productos, en las sustancias en los productos, donde ese átomo haya cambiado su estado de oxidación. Siempre, como les he indicado, adelante de la fórmula. ¿Listo? Ya lo vamos a ver con más detenimiento. Y por último, con esos coeficientes, determinar o terminar de balancear la ecuación por el método de tanteo. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a explicar paso por paso. Aplicación, tenemos la siguiente ecuación de reacción: dicromato de potasio, cuando se combina con ácido clorhídrico, me produce cloruro de potasio, cloruro de cromo o cloruro cromoso, cloro molecular y agua. ¿Listo? Entonces, verificamos, todo está correcto, así mismo como yo les estoy indicando, así van las fórmulas. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es establecer los estados de oxidación. Entonces, para el potasio, revisamos la tabla periódica, es un elemento del grupo 1A, por lo tanto, trabaja con más 1. El oxígeno, aquí vamos hasta ahora para las sustancias iniciales, para los reactivos. El oxígeno en el K2CR2O7, según las claves, el oxígeno trabaja con menos 2, entonces el oxígeno trabaja con menos 2. Ahora, el hidrógeno, según las claves, trabaja con más 1, y el cloro, teniendo en cuenta que está en la molécula de HCl y que tiene que la suma de sus estados de oxidación dar 0, y si el hidrógeno trabaja con más 1, pues el cloro me tiene que trabajar con menos 1 para que dé una fórmula neutra. ¿Listo? Y
Y, bueno, aquí me faltó para el cromo colocarlo acá. Sin embargo, tenemos para el oxígeno 7 átomos y cada átomo de oxígeno trabaja con -2, vamos a tener una carga total de oxígenos de -14. Y de potasios, como hay 2 átomos trabajando con +1, de potasios vamos a tener una carga total de +2. +2 menos 7, +2 menos 14. ¿Y qué número sumado con estos números me da 0, sabiendo que hay 2 átomos de cromo? Nos faltarían un total de 12 cargas positivas divididas en 2 átomos. Quiere decir que el cromo va a tener que trabajar con +6. ¿Listo? +6 por 2, +6, que es el estado de oxidación del cromo, por 2 me da 12. +2 más 12 menos 14 me da 0. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ya determinados los estados de oxidación del dicromato de potasio y el ácido clorhídrico. Ahora, vamos con las sustancias finales o los productos. Igualmente, el potasio siempre va a trabajar con +1, elemento del grupo 1 de la tabla periódica. Listo, ya lo tenemos. Ahora, el oxígeno. El oxígeno trabaja aquí en el átomo de agua con -2, según las claves. El cloro. El cloro en la especie CrCl3 proviene de una sal binaria, ¿sí? Ejemplo, del NaCl. Quiere decir que de un átomo de sodio que trabaja con +1 y de un átomo de cloro que trabaja con -1. Quiere decir que ese cloro va a trabajar con -1. ¿Listo? Entonces, como hay 3 átomos en el cloro, va a tener una carga en esa molécula total de -3. Para equilibrar esa cantidad de -3, este cromo de acá va a tener que trabajar con +3. ¿Listo? Entonces tenemos potasio +1, cloro -1, acá pues obviamente también cloro -1, cromo +3 y sigamos con estos dos. Estos dos cloros, como es una molécula diatómica del mismo átomo, el mismo elemento, quiere decir que va a trabajar con 0. ¿Listo? Y el hidrógeno, pues que según las claves va a trabajar con +1. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí nuestros estados de oxidación. En conclusión, +1, +6, -2, +1, -1. Acá, +1, -1, +3, -1, 0, +1, -2. ¿Listo? Ahora, determinar qué elementos cambiaron su estado de oxidación. Si realizamos un rápido análisis detalladamente entre productos y reactivos, nos damos cuenta que el cromo acá pasa de estar +6 a +3. Y aquí el cloro pasa de estar -1 a 0. ¿Listo? Entonces, acá lo indicamos, cromo pasa de +6 a +3, cromo +6 a +3, y el cloro pasó de -1 a 0. ¿Listo? Listo. Ahora establecer quién ganó y perdió electrones para revisar cuál de ellos se oxida y cuál de ellos se reduce y cuál es el agente reductor, cuál es el agente oxidante. Entonces, el cromo pasó de +6 a +3, quiere decir que disminuyó su estado de oxidación, quiere decir que ganó electrones el cromo. Por lo tanto, si ganó, es el que se reduce en la reacción. Y si se reduce, él pasa a ser el agente oxidante. ¿Listo? El que hace oxidar al otro. Entonces, ahora, el cloro pasó de -1 a 0. Quiere decir que el cloro perdió un electrón, pasó de -1 a 0, aumentó su estado de oxidación al perder un electrón, al perder carga negativa. ¿Cuántos átomos? Perdón, ¿cuántos electrones? 1, perdió 1. ¿Listo? Entonces, en este caso, el cloro viene siendo el que se oxida, e igualmente el agente reductor, y agente reductor porque hace que el otro átomo se reduzca. ¿Listo? Entonces, el cromo gana 3 electrones, es decir, pasa de +6 a +3.
y el cloro, que pierde un electrón, pasa de -1 a 0. ¿Listo? Ese es el análisis que tenemos que hacer para saber cuántos electrones tenemos que balancear. ¿Listo? Entonces, para cumplir con la ley de la conservación de la materia y de la energía, decimos que el cromo gana 3 electrones, pero únicamente solo se pierde uno. Quiere decir que para que se hayan ganado 3 electrones, tienen que haberse perdido 3. Lo que hacemos es colocar un coeficiente que me haga balancear esa cantidad de átomos. Entonces, para que estos coeficientes sean los mismos, para que esta cantidad sean los mismos, en este caso para el cromo voy a colocar un coeficiente de 1 y lo voy a multiplicar con ese más 3 electrones. Y me van a dar más 3 electrones. Pero para el caso del cloro voy a colocar un coeficiente de 3 que me indica que al multiplicar ese menos un electrón perdido por 3, me va a dar total menos 3 electrones perdidos. Esto aquí lo que hacemos es como una regla de cruces. Esos números que están acá se cruzan y se cogen como coeficientes. ¿Listo? Entonces, este 1 pasa acá para multiplicarse con 3 átomos ganados y este 3 pasa acá para multiplicarse con un electrón perdido. De tal manera que más 3 menos 3 me dé una carga de electrones balanceada. ¿Listo? Ahora, esos coeficientes que colocamos o que establecemos aquí en los cruces son muy importantes. Esos coeficientes que colocamos van a ir en la reacción. Esos que ustedes vieron aquí con verde y con rojo van a ir en la reacción. Pero ¿dónde van a ir? Lo que decía en los pasos, van a ir en los productos donde cambió el átomo su estado de oxidación. Entonces, el 1 que se lo pusimos al cromo, entonces va a ir en el cromo donde cambió su estado de oxidación. Entonces, el cromo aquí pasó de más 6 aquí a más 3. Quiere decir que aquí cambió el cromo el estado de oxidación. Ese 1 lo colocamos ahí. Ahora, vamos al cloro. El cloro aquí estaba -1, acá sigue estando -1, aquí sigue estando -1, pero aquí está 0. Quiere decir que aquí el 3 lo colocamos antes de esa fórmula o especie química. ¿Listo? Esos coeficientes van ahí. ¿Listo? Ahora, importante, tenemos que tener claro que este 2 que está acá, que es el subíndice de la molécula, me va a alterar esta cantidad o este coeficiente que yo coloco acá, ya que aquí me va a aumentar en un doble la cantidad de átomos de cloro que yo ponga acá. Entonces, en este caso se va a multiplicar esa cantidad, este 1 que está acá, por ese subíndice que está acá. Entonces, vamos a colocar aquí un 2 en vez del 1 por acción del subíndice del cloro que tenemos acá. ¿Listo? Hay que revisar siempre en las reacciones que hacemos si la especie en la que cambia el estado de oxidación tiene un subíndice, ese subíndice va a afectar la cantidad o el número que yo coloco o el coeficiente que yo establezco en el paso anterior. Y aquí lo que hago es simplemente multiplicar. Entonces, en una próxima, lo que vamos a tener es aquí nuevamente, para que se den cuenta, en verde donde colocamos el coeficiente y en rojo donde colocamos el otro coeficiente. Entonces, lo que les decía, teniendo en cuenta esta parte, que el 2 multiplica esa cantidad del 1, lo hacemos en este paso. ¿Listo? Entonces, aquí ya básicamente lo que hago es multiplicar esa cantidad de este subíndice por ese 1 que está acá para que me dé un 2 y no me afecte nada en el siguiente paso y en el paso final que es completar por tanteo. ¿Listo? Ahora, entonces, ya tenemos dos coeficientes que no se van a mover de ahí y para terminar de completar hacemos lo que hacíamos en el tema anterior, completar por tanteo. Entonces, contamos la cantidad de átomos hasta el momento que hay de la reacción. Entonces, de
como les indicaba, las claves son comenzar con metales, no metales, hidrógenos y oxígenos. Entonces, vamos primero con el potasio. Potasio, aquí hay dos en los reactivos y aquí hay uno. Entonces, 2, 1. En los cromos, aquí tengo 2 y aquí 2 por 1, 2. Entonces, 2 y 2. Sigue el no metal, los cloros. Aquí tengo 1 y aquí tengo 1, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. 6 y 6, 12 y 1, 13. Bueno, aquí me faltó, aquí coloqué fue 12, pero es 13. ¿Listo? Eh, no fue un numerito que me puse mal. Entonces, total de 13 cloros. 13 a este lado, 1 a este lado. Siguiente. Los hidrógenos. Aquí tenemos un hidrógeno, y acá tenemos dos hidrógenos. Y aquí colocamos. Luego, contamos la cantidad de oxígenos, 7 acá en los reactivos y 1 en los productos. Listo, ya tenemos el conteo. Ahora balanceamos o terminamos de balancear por tanteo. ¿Listo? Entonces comenzamos primero con los potasios. ¿Qué hacemos para balancear los átomos de potasio? Entonces, aquí en esta parte, en el KCl, colocamos un 2. 2 por 1, 2. Es decir, que acá me va a quedar un 2 y aquí un 2. Ya tengo balanceado con ese 2 los cloros, los potasios. ¿Listo? Ahora los cromos. Cromos 2 y 2. No hay que hacer nada, ya están balanceados. Entonces sigue con los cloros. Ese 2 que acabo de colocar acá me afectó los cloros. Ahora, ¿cuántos cloros hay en los productos? 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. 6 y 6, 12. Y aquí 2 por 1, 2. 12 más 2, 14 cloros en total. Entonces, ¿qué hago para balancear esos 14 cloros en esta reacción? Pues en esta molécula que hay cloro, colocamos un 14. ¿Listo? Entonces, 14 por 1, 14 cloros y me quedan 14 y 14. ¿Listo? Ahora, hidrógenos. Aquí teníamos 2, pero aquí ya no tenemos 1, sino tenemos 14. Entonces, lo que hacemos es buscar la molécula donde haya hidrógeno en los productos y colocarle el coeficiente respectivo, aquí en la molécula del agua. Como vemos que hay un 2 de subíndice para el hidrógeno, quiere decir que voy a multiplicar un número por 2 que me dé 14. Entonces colocamos 7. 7 por 2, 14. Entonces para los hidrógenos ya tenemos 14 y 14. Y el paso magistral, hacemos lo que hace todo el mundo, magia. 7 átomos de oxígeno al inicio y 7 por 1, habíamos colocado un coeficiente de acá de 7, 7 por 1, 7. Y nos da 7 átomos de oxígeno. De tal manera que nos quede de la siguiente forma. Ecuación total balanceada, K2, Cr2O7 más 14 moléculas de HCl me producen 2 de KCl, de cloruro de potasio, 2 de cloruro de cromo, cloruro de cromo 3, más 3 moléculas de cloro molecular, más 7 moléculas de agua. ¿Listo? De tal manera que con esto yo ya tenga la ecuación balanceada en términos de energía y en términos de masa. Y aquí colocamos la tabla indicando que esos átomos están totalmente balanceados. 2 y 2 al potasio, 2 y 2 al cromo, 14 y 14 para el cloro, 14 y 14 para los hidrógenos y 7 y 7 para los oxígenos. Listo, eso era todo. Entonces, recomendación, copiar los pasos del balanceo por este método en una ficha bibliográfica y llévala en el cuaderno siempre para que puedan realizar mucho más fácil este proceso. Recuerden que están en la diapositiva 6. Cualquier pregunta, duda, aclaración, sugerencia, cosas que hayan quedado un poco en duda o que no hayan entendido muy bien, por el chat y por las clases,
los podemos atender. ¿Listo? Que estén muy bien. Entonces, hasta aquí queda la clase de hoy en términos de explicación. Que estén muy bien, buen día.